Queridas hermanas y hermanos, es un gusto, una alegría estar de nuevo juntos, ahora para la práctica semanal sugerida. En el contexto de este mes de febrero 2022, en el blog del Santo Nombre, donde intentamos concentrarnos, enfocarnos en el propósito de la oración frecuente, aspirando, deseando, teniendo el anhelo profundo de llegar algún día, por gracia de Dios, a la oración continua o a la llamada oración ininterrumpida del corazón, la oración incesante, de la cual nos hablan tanto los monjes, cuyos textos están reseñados en Filocalía. Vamos a ver en qué podemos profundizar y también qué podemos repasar para esta semana, para estos días que vienen. Como verán, siempre vamos un poquito atrasados. Recién nos estamos instalando en la casita definitiva. Ni siquiera hemos podido poner los iconos o adecuar el lugar. Pero el entorno está muy bien y la verdad que ayuda mucho a la profundización y a la interiorización. Tenemos todo conectado, el micrófono encendido. ¿Qué es la oración? Podríamos decir tantas definiciones. La oración es el modo de mantener la conexión, igual que con el ordenador, la computadora o el móvil. Necesitamos tener el cable conectado. Si no, la batería pierde carga y al poco rato se apaga el dispositivo. Yo tomé notas tratando de sintetizar este tema. La desconexión. Cuando yo no estoy en oración, empiezo a desconectarme de mi fuente, empiezo a separarme de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a vivir en piloto automático. Empiezo a ser esclavo de un programa que empieza a desarrollarse en el cuerpo y en la mente, que me aparta totalmente de la presencia de Dios. Dios siempre está, pero yo me sumerjo en lo que hemos llamado el falso sí mismo, me sumerjo en la divagación y me aparto, dejo de percibir la presencia de Dios, me olvido de la correcta perspectiva de mi vida y entro en una vorágine de preocupación, angustia, ansiedad, temor y un largo etcétera, que me deja sumido en una especie de vida maquinal, automática. Por eso, los pensamientos vienen a ser el opuesto de la oración. Ya habrá tiempo de discernir, de discriminar adecuadamente que hay un cierto tipo de pensamiento que puede ser inspirado o algún otro tipo de pensamiento que es funcional, que viene a ser una herramienta muy adecuada para desenvolvernos en el mundo. Pero hablando muy en general, los pensamientos son el enemigo de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es fundamentalmente silencio. La oración, la jaculatoria, la repetición de la oración de Jesús, de su santo nombre, es un camino hacia el silencio donde vive Cristo y donde no hay necesidad de palabras. ¿Por qué? Porque estamos con el amado, estamos en la presencia. El otro día utilizábamos esta analogía, esta alegoría del amor humano, y si ustedes recuerdan, los momentos cumbres del amor, del enamoramiento,
había un mirarse a los ojos totalmente silencioso. Era una especie de éxtasis o de deslumbramiento donde el uno miraba al otro en una comunión íntima donde las palabras sobraban absolutamente. Eso es la oración pura, esa comunión íntima con Dios en el corazón. La repetición de la frase de la oración de Jesús, nuestra entrañable ejaculatoria y demás modos de oración, incluso la salmodia, la lectio divina, es decir, la lectura orante de la Sagrada Escritura, etc., son caminos que nos llevan a ese lugar silencioso donde vivimos con Cristo y en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en los pensamientos, nos desconectamos de la presencia de Dios. Caemos en el falso sí mismo, en el programa automático de la mente vagabunda. ¿Qué caracteriza este programa del falso sí mismo? Del ego, del que no soy yo. Y, por ejemplo, este programa, se cree la gran cosa. Nos creemos la gran cosa. Ya cuando nos sentimos muy especiales, muy particulares, ya sonamos. Ahí estamos en medio del automatismo del programa. El que cree saber lo que necesita, ¿no? Yo sé lo que necesito para mi vida. Ahí está. Ese es el falso sí mismo. El que cree saber más allá de la voluntad de Dios. El que le reclama a Dios olvidando que el ser mismo nos ha sido dado por Él. Este es un aspecto interesante cuando se habla del tema de la voluntad de Dios para uno o de cuál es la voluntad de Dios. Nos resulta muy difícil decir que se haga tu voluntad y no la mía. Nos resulta muy difícil decir esto, sobre todo cuando olvidamos que el ser mismo nos fue dado. Es decir, toda la existencia nos fue dada. No somos nada si Dios no nos hubiera dado el ser. Al olvidar esto, empezamos con los reclamos. Me quejo de esto, me fastidio del otro, yo quiero ir para allá, parece que Dios me tira para este lado, pero yo quiero ir para allá. Se produce esta división, este olvido de la real situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es la real situación? Que el ser me ha sido dado. El ser en la existencia. Como esto me ha sido dado, es decir, yo no me he autogenerado, ¿qué puedo alegar? ¿Qué puedo anteponer a la voluntad de aquel que me dio todo? Entonces, por eso insisten tanto los monjes en Filocalía y los santos en la necesidad del constante recuerdo de Dios. Pero, ¿qué es esto de recordar a Dios? Si uno lo aborda mentalmente, pareciera que uno tuviera que andar todo el día diciendo, existe Dios, existe Dios, ¿no? Y esto parece, claro, una tontería. No se trata de ese tipo de recuerdo evocativo, sino de un tipo de permanencia en la presencia, donde no olvidamos conductualmente que estamos sostenidos por la providencia. Hay un dar la vida por sentada, dar la vida, los hechos, las cosas, la existencia, darla por sentada, que nos adormece. Y en esa dormidera, en esa especie de vigilia duerme-vela,
no solo Dios está ausente para nosotros, sino que se ausenta todo misterio, toda maravilla, y dejamos de percibir lo extraordinario que es lo ordinario. No es que lo extraordinario venga a vivir en lo ordinario, sino que en realidad no hay nada ordinario. Todo es absolutamente extraordinario, partiendo de la existencia misma. Es en este misterio en el que vivimos. De allí la necesidad de utilizar diferentes herramientas y recursos que nos espabilen constantemente a esto. ¿Por qué? Porque además el medio en que vivimos padece el mismo mal. Y todas las conductas y todos los estímulos tienden a adormecernos, a hacernos olvidar la real situación. Esperemos que se escuche bien. Entonces, el que reclama a Dios, ese es el programa del falso a sí mismo, el falso sí mismo, el automatismo. Reclama a Dios olvidando que el ser mismo nos ha sido dado. El quejoso, el ansioso, el preocupado, el que juzga, esto es importante. Ya cuando nosotros nos encontramos juzgando a los demás, hemos caído ya bien profundo en el programa, en el automatismo del falso sí mismo del ego. Imagínense cuán especiales, importantes y buenos tenemos que habernos creído en ese momento ser para ponernos nosotros a tildar a los demás, a etiquetarlos y a juzgar su conducta. Esto nos pasa a todos. No es para mortificarse, es para despertarnos a este hecho y decir, caray, pero sí, es cierto, me encontraba juzgando. Bueno, en realidad es la mente la que se encontraba juzgando, etiquetando. Y esta mente es lo que nos impide orar. Esta mente es el velo, el famoso velo de los pensamientos. Es lo opuesto al silencio. Lo más difícil, como dice en la carta 1 del librito La oración de Jesús, de Esteban de Maús, lo más difícil es renegar de los pensamientos, convencernos que la mente es una vagabunda que no nos lleva a buen puerto. Este renegar de los pensamientos es muy difícil, es muy difícil. Y podemos discutirlo, sería bueno conversarlo, comentarlo, hasta que no descreemos del valor de los pensamientos automáticos, no encontramos la fuerza, la dirección en nosotros para dedicarnos verdaderamente a la búsqueda de la oración. ¿Por qué? Acá hay otro punto importante. Porque, hermanas y hermanos, los pensamientos divagatorios, las divagaciones, nos regalan sensaciones. Por eso nos mantiene entretenidos. Son como golosinas. Todo el tiempo andamos probando un caramelito, un dulce, una cosita que nos distrae. Esos son los pensamientos. Entonces, viene el recuerdo de tal, viene la curiosidad tal, ¿y cómo será esto otro? Ay, ¿qué dijo aquel? A ver las noticias. E incluso los libros, ¿no? Los libros buenos, los libros espirituales. Si les damos mucha importancia y nos dedicamos mucho a eso, también caen en esta general de la ley de darnos pequeñas sensaciones. Fíjense, toda fantasía, todo pensamiento nos regala una sensación. Y esto, por supuesto, es corporal. Y esto es lo que nos mantiene entretenidos, ¿no?
nos tiene entre los diferentes momentos. Entonces, hago esto otro, y si no hago, divago. Y aún haciendo, divago. La divagación es el relato en off, la voz en off de la película, que nos va acariciando, nos va masajeando, nos va acomodando, nos va presentando la vida de cierto modo. Esto es el enemigo de la oración y no otro. Este es el enemigo. Por eso toda profundización que podamos hacer respecto de este tema de los pensamientos es importante. Si yo adhiero al enemigo, estoy perdido. Lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de dónde está y entonces poder apartarme de él. Mientras más ocurre esto, que el programa automático de los pensamientos que ponen un velo sobre la realidad, mientras más ocurre esto, más me animalizo, esto es, me transformo en un solo cuerpo. No estamos negando al cuerpo, ni la belleza del cuerpo, ni la bondad del cuerpo, ni la hermosa herramienta que Dios hizo. Estamos diciendo que no podemos ser solo cuerpo, solo materia que se agita, porque esta materia y este cuerpo no tiene fin en sus apetencias. Es una estructura de apetitos destinado a sobrevivir. Si a esto le falta el espíritu que conduzca esta materia, que realmente la anime en ser viviente y no en cadáver que se agita, esto es una diferencia importante. Cuando empezamos a vivir desde el espíritu que Dios insufló en esta materia, ahí la cosa cambia. ¿Y cómo sé? ¿Cómo diferenciamos una cosa de la otra? Cuando estamos divagando, cuando no estamos atentos y despiertos en el recuerdo de Dios que nos lleva a la oración incesante, a la percepción de su presencia, cuando no estamos ahí, nos estamos animalizando. Es una palabra dura, pero fíjense si no, en nuestra vida cotidiana. Cuando perdemos la percepción espiritual, ¿qué nos pasa? Y nos transformamos en ave de rapiña para el hermano. Nos volvemos cada vez más egoístas, quejosos. Nos enojamos con frecuencia. Y así es que entendemos cómo en la humanidad pasan muchas de las cosas que pasan. Los robos, la violencia, los crímenes, las violaciones, los abusos de todo tipo, la explotación del hombre por el hombre. Y todo para alimentar un cuerpo voraz que no tiene límites si se lo deja librado a sus propias apetencias. El cuerpo encuentra su belleza, su sentido, su funcionalidad y su papel en la creación cuando sirve al espíritu. Y lo mismo la mente. Esta es la mente, la que está al medio ahí. Esta mente tiene que callarse. Esta mente tiene que silenciarse y ponerse al servicio del espíritu. Y eso, para eso, lo primero que necesitamos es renegar de los pensamientos automáticos y reemplazarlos cada vez que nos damos cuenta por la oración de Jesús. Hay un punto donde uno se acostumbra, por eso se dice lo primero es acostumbrar la mente a la oración, lo primero. Hay un punto donde acostumbramos a la mente, a la loca de la casa, de tal manera a la repetición de la oración de Jesús, que cuando cesa la oración de Jesús, entramos en alerta como si hubiéramos escuchado un ruido fuerte. ¿Qué pasó? Ah, he abandonado la repetición de la oración. Nos pasa esto.
Y esto es una gran ayuda, es una etapa importante llegar a ese punto. Ese es el primer paso. Se ausentó la repetición y notamos que algo nos falta, no sabemos qué es, nos acordamos y volvemos, y volvemos. Este es un paso importante. La oración, ¿cuánto irá de tiempo? Bueno, que Dios nos ayude. La oración es lo que me recuerda quién soy y dónde estoy y el origen del ser. La oración es lo que me recuerda quién soy, dónde estoy y el origen del ser. ¿De qué ser? Del ser que tengo, de la existencia. Esto nos pone en la perspectiva correcta. Me recuerda dónde vivo. La oración es lo que nos recuerda, nos lleva a recordar dónde vivimos. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? En el misterio, en el tremendo misterio de la creación de Dios. En medio de un universo que parece ilimitado, poblado de innumerables millones y millones de galaxias, en una situación de absoluta pequeñez y fragilidad en un pequeño planetita, la oración nos lleva a tomar conciencia de esta perspectiva. Y cuando esta perspectiva no queda en el discurso, sino que lo vivimos diariamente en el día a día, cuando esa perspectiva encarna, por así decir, en nosotros, nos resulta muy difícil ya olvidarnos de Dios. Nos resulta fácil acudir constantemente a su providencia, saber de nuestra dependencia, porque lo vemos. Se patentiza el misterio, se patentiza la maravilla y a la vez esa especie de reverencial temor, aunque el temor no es una palabra que sea adecuada del todo, pero adviene a nosotros una particular reverencia que nos hace conscientes de la fragilidad, de la finitud. Y esto, en lugar de dejarnos débiles, nos permite la entrega, el abandono a la providencia. Y este acto de entrega, curiosamente, nos hace fuertes. Entonces, la oración frecuente, la oración continua, nos lleva a la correcta perspectiva. Es como si cada vez que oramos nos bañáramos de realidad, despertáramos a la realidad, a esta realidad de que Dios sostiene todo, de que lo hizo todo, de que hay un misterio enorme y de nuestra absoluta dependencia como hijos del Creador. Después les hago otra consideración. Por supuesto hemos visto estas cosas más de una vez, pero vamos a insistir mucho, y yo creo que todo el año, porque ¿qué cosa mejor podemos hacer? ¿A qué cosa mejor podemos dedicarnos que a abrir nuestro mundo interno a la posibilidad de la oración continua? ¿Por qué digo abrir nuestro mundo interno? Porque cada invocación parece ser que yo digo, ¿no? Cada invocación parece ser que yo la digo. En realidad, es Dios que dice. Es Dios que dice, oye, ¿a dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas? Ven a casa conmigo, que aquí se está calentito y aquí no hay peligro, ¿no? Es como el padre bueno con el chico caprichoso, ¿no? Y el chico sale y anda a las corridas en lo oscuro, en el patio, y se golpea, y se sienten los gritos y los chillidos. Porque es caprichoso, no quiere entender que hay que ir por acá, cuando hay luz, de cierto modo.
Entonces sale el padre al patio de noche, le dice, oye, ¿a dónde vas? Vení a casa, vení, comamos algo juntos. Este ejemplo, esto es lo que ocurre cuando decimos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros o ten misericordia de mí, según sea el caso. O cuando repetimos la sola palabra, ¿no? La oración monológica, Jesucristo, Jesucristo. Y así con la oración que a ustedes más entrañable les resulte. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que decimos esto, es Dios que nos dice, vení conmigo, vení a casa. Fíjense, es como una paradoja, es raro. Sentimos que somos nosotros los que oramos, pero es el Espíritu que ora en nosotros, es decir, Dios que nos llama de vuelta a casa. Es interesante tenerlo, aunque sea en la consideración. Lo que no quita que pongamos lo mejor de nosotros para que esta repetición sea constante. Siempre en la vida espiritual nos encontramos con estas paradojas. La voluntad o la gracia o la voluntad, y son las dos. Pero toda voluntad depende de la gracia, sí, pero sin voluntad la gracia tampoco, etc., ¿no? Y así la historia humana, y particularmente la historia del cristianismo, se ha dedicado mucho a este tema. Y estas paradojas se suceden porque abordamos la problemática desde la mente. Y esto no es para ser abordado desde la mente. ¿Qué más? Bien. Ese lugar, anoté yo acá, claro. Ese lugar es el corazón pacificado donde vive Cristo. ¿Cuál lugar? El lugar del silencio en el corazón al cual vamos mediante la oración continua. Ese lugar es el corazón pacificado donde vive Cristo, ese que salió del sepulcro, como nos decía el poema de Santa Teresa hace unas horas en la voz de Candelas, ese que salió del sepulcro. Miércoles, un buen día, se corrió la piedra, se venció la muerte y salió del sepulcro. Ese nos espera ahí, en el corazón profundo. Y está al alcance, detrás de los pensamientos. Y esto puede ser la tarea de toda una vida. Ojalá en toda nuestra vida podamos descorrer ese velo y permanecer en oración incesante. Ese es el sentido de la vida humana. Cuando nos alineamos con ese sentido, es decir, encontrar a Dios, eso estamos diciendo, darnos cuenta de Dios, cuando encaminamos nuestros pasos, aunque estemos lejos, cuando encaminamos nuestros pasos en esa dirección, estamos bien alineados con el significado de la vida humana. Bueno, entonces, vamos a hacer un alto acá y seguimos para terminar. Bueno, continuando para terminar, solo les doy este ejemplo que había quedado pendiente. Acostumbrarnos a rechazar el divague, a no consentirlo. Recuerden que el divague, la atracción, la hipnosis que tiene, la fascinación que produce divagar, es porque nos da sensación, nos brinda variadas sensaciones. Y yo les decía acá el ejemplo. Te ofrezco un apetitoso pastel. Imagínense esos pasteles bien apetitosos, ¿no?
que al final de cuentas son pura azúcar. ¿Vieron? Hay pasteles muy elaborados y demás que son otra cosa. Pero hay un tipo de pastel, por lo general muy, muy rico, muy apetitoso al paladar, que es pura azúcar y son bastante dañinos y no aportan mucho nutriente. Es solo un engaño. En vez de darnos azúcar a cucharadas, se nos ofrece el azúcar en forma de pastel, con algún adorno, algunos colores. Eso es la divagación. No tiene sustancia, no te lleva a ningún lado, pero tiene mucho sabor. La oración, por el contrario, es como un pan bastante austero, es un pan sin demasiado sabor al principio, pero que tiene muchísimos nutrientes, mucha fuerza vital. Ese pan que hacían las abuelas por ahí, ¿no? Que caray, te comías un poco de ese pan y ya tenías para todo el día calorías de sobra. Por ahí. La oración es al principio un desierto. No tiene el sabor que tiene la divagación. Y la mente se queja y dice, ¿cómo? Hace 10 minutos que estás repitiendo esto y vamos a seguir así todo el día. Durante todo lo que hagas, a eso te vas a dedicar, no te aburrís, no te aburres. Ahí, ese es el desierto, hay que atravesarlo. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, lo mismo de siempre. ¿Cómo lo decimos esta semana? Revisemos este tema de los pensamientos. Si estamos convencidos de que tenemos que abandonarlos, de que tenemos que vivir en oración, si estamos convencidos de que por sí sola la mente funcional, cuando necesita funcionar, funciona perfectamente, y que pueden venir pensamientos inspirados o reflexiones profundas mientras permanecemos en oración. Pero que esto es muy distinto del divagar, del ensoñar, del fantasear en esa duermevela que no es vigilia, que es sonambulismo. Entonces proponemos, esto para todos, para los que hace mucho que venimos en esto o para los que recién se acercan a este tema. Cada vez que me descubro divagando, vuelvo a la oración. Hasta que alcancemos ese nivel de acostumbramiento a la oración, a la repetición de la oración, de tal manera que cuando se ausenta, nos sorprendemos y nos damos cuenta. Cada vez que divagamos. Entonces, en todas las actividades tiene que estar el rumor de fondo de la invocación del santo nombre. Y si hago esto conscientemente, porque a veces nos va a pasar que se repite mecánicamente, no hay problema, es mejor que se repita la oración de Jesús mecánicamente a que divaguemos mecánicamente en otras cosas, es mejor. Entonces, mientras hacemos las cosas, nos vamos haciendo conscientes de la repetición de la oración. Y esto requiere una conducta de cierto tipo, porque no puede ser que yo esté repitiendo la oración de Jesús y sienta como coherente la prisa, o el juicio a los demás, o un hacer fastidioso y preocupado. Se va produciendo como una adecuación, una convergencia entre oración y modo de acción, que en definitiva es como una actitud global en el cotidiano, una actitud orante. ¿Vieron que uno puede leer un libro como tal cosa, o se puede leer ciertos libros en actitud orante? Bueno, eso buscamos. Busquemos vivir en actitud orante, que implica a nivel mental y ojalá a nivel corporal y en el corazón, la repetición de la oración. Y a nivel conductual, un cierto tipo de conducta que es coherente con la oración. Busquemos
la actitud orante en todo lo que hacemos. Fundémonos en ella. Y sobre todo, descreamos, reneguemos de los pensamientos que son el velo que nos oculta a Dios. No es bueno que si ustedes escuchan algo de esto y discuten con una parte de lo dicho, se queden con ello. Coméntenlo. Estos días atrás no hemos tenido suficiente tiempo. Hay distintos comentarios en el blog aún no respondidos, pero persistan que ya los vamos a contestar y a responder. Bueno, yo creo que con eso estamos. Hay otros temas, pero no me quiero alargar en este vídeo de la práctica semanal sugerida. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.